mirar unos aspectos relevantes de lo que es esta unidad de gestión pensional y aportes parafiscales. Vamos a mirar por qué fue creada esta unidad, qué es lo que nosotros hacemos. La importancia es conocer que una unidad que prácticamente es reciente, estamos hablando de una gestión que se viene haciendo 3 años hacia acá o algo, pues tiene un sentido y tiene una razón de ser. Eso permite entonces que nosotros en esta unidad vamos a mostrar unos resultados concretos, pero más que los resultados queremos compartir con ustedes los procedimientos que nosotros tenemos frente a lo que son las obligaciones en todos los temas de la protección social. Vamos a mirar entonces algunos puntos. Hablábamos de ese primer aspecto relevante de la unidad, lo segundo son las facultades y competencias legales que tiene esta entidad. Es un breve resumen de la normatividad. Luego vamos a ver los procesos, cómo están esos procesos de determinación y cobro, qué debe hacer un aportante, un independiente que esté obligado en este sistema, cómo debe actuar frente a un proceso. Vienen los procesos que son sancionatorios, que están a cargo de la entidad también, cómo evitar tener una imposición de sanciones. Viene la notificación de las actuaciones, que es cómo vamos a conocer nuestros actos administrativos, los procesos de cobro, y aún en el punto séptimo vamos a tener un aspecto sobre la parte de cómo hemos encontrado nosotros cuando vamos y auditamos algunas empresas, qué es lo que se ha detectado, qué es lo que está convirtiéndose en evasión para el sistema y cómo entonces debemos corregir eso. Prácticamente entonces vamos a dejar una sesión de preguntas para nosotros poder entonces empezar a contemplar la posibilidad de responder algunas inquietudes que van a ser respondidas dentro de lo que son el desarrollo de los mismos. Esta es una unidad entonces que trae grandes avances al gobierno nacional a través de su creación, y se denomina la unidad de pensiones y parafiscales porque tiene 2 aspectos y áreas misionales que nosotros vamos a ver ahí qué es lo que hacemos. Hay que decir que esta unidad está adscrita al sector Hacienda, y lo reiteramos, nos toca recordarlo porque muchas personas creen que por tocar temas que están relacionados con los empleados, los empleadores o los pagos de los independientes, y que vienen generados de unos ingresos sobre las obligaciones que se cumplen, pues mucha gente dice: oiga, ustedes debieran o estarían en el sector trabajo, por la reglamentación que esas normas del sector trabajo se deben expedir. Pero hacemos claridad que estamos en el sector Hacienda porque se tratan de aportes a unos sistemas, y al tratarse de unos aportes, pues lógicamente deben ser controlados por el Ministerio de Hacienda, regulados por el Ministerio de Hacienda. Su procedimiento es el estatuto tributario, como lo vamos a ver, y entonces ahí encontramos esa diferencia con aquellos impuestos que cobra la DIAN, porque los impuestos que cobra la DIAN los pagan los colombianos y están reflejados a producir de pronto obras de infraestructura en alguna región del país, a cubrir necesidades territoriales. Lo que hace parte del presupuesto general de la nación sale de la DIAN, y esto en cambio son unos aportes que van a unos subsistemas y que como contraprestación de las personas que lo pagan, pues lógicamente deben obtener un beneficio. Es decir, si una persona paga al subsistema de pensiones con regularidad, lo hace con una fidelidad que exige el sistema, que sean 1.300 semanas cotizadas y una edad que cumpla, si las mujeres tienen 57 años o los hombres 62, están cumpliendo ese requisito, pues prácticamente van a tener una pensión cuando retiren de su vida laboral. Entonces hay una contraprestación directa. Igual en el tema de salud, todos conocemos que la única manera de mejorar la calidad en este sistema de salud es que los colombianos que deban aportar al mismo pues lo paguen y no ocurra lo que está ocurriendo y lo que se ha encontrado la unidad, que hay un sinnúmero de colombianos que reciben una atención del régimen subsidiado de salud teniendo capacidad de pago y con ingresos. Entonces cuando cruzamos un SISBEN que en años anteriores venía con 22, luego subió a 25 millones de colombianos y hoy está arrojando casi 37 millones de colombianos, y cruzamos esa información de la manera que ustedes van a ver como nosotros cruzamos la información, pues detectamos que hay colombianos que tienen hasta 15 ingresos de salarios mensuales y que están en ese régimen de beneficiarios, que no se quieren salir de ahí, de ese régimen subsidiado, porque para ellos es mucho más ventajoso no solamente que les paguen la salud gratis, que los paguen los pocos colombianos que estamos pagando esa salud, sino que además reciben otros beneficios especiales como programas de familias en acción que le dan una plata mensual,
o otros beneficios como son una prioridad en los créditos del ICETEX, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando en Colombia y por eso pues esta entidad ha venido a tener un papel fundamental en el control de esos aportes. Todos sabemos los beneficios de tener al trabajador amparado en riesgos laborales, o cuando soy independiente y ejerzo alguna actividad de riesgo, pues también debo estar en riesgos laborales. Si tengo una enfermedad profesional o un accidente en el trabajo, pues lógicamente si no estoy cubierto voy a tener un gran problema y más mi empleador que va a poner en riesgo inclusive la estabilidad de esa empresa. Todos sabemos también lo que hace el SENA, el ICBF, igualmente las cajas de compensación, cuáles son los beneficios cuando se pagan esos subsistemas. Trae entonces esta entidad dos responsabilidades relacionadas con el sistema de la protección social. La primera, sin duda alguna, de gran trascendencia y mucha importancia, pero hoy aquí no la vamos a tocar, es la del reconocimiento de unas solicitudes pensionales de lo que se denomina el régimen de prima media. Es decir, algunos colombianos venían recibiendo la pensión de unas entidades que venían en proceso de liquidación. Estamos hablando de la antigua Cajanal, ustedes la han oído mencionar, Ferrocarriles Nacionales, Puertos de Colombia, y resulta que esas entidades entonces, hoy en día que reconocían pensiones, el gobierno nacional dice que ya tienen que liquidarse, desaparecieron, y esa obligación está a cargo de nuestra unidad. Es decir, entonces, nosotros reconocemos esas pensiones, pero más allá de reconocerlas, verifiquemos que se están pagando bien hechas. Todos sabemos, caso de Ferrocarriles, para poner un ejemplo, o Puertos de Colombia, personas que ganaban 1 o 2 salarios mínimos y hoy en día están recibiendo de pensión hasta 16 millones de pesos. Entonces nosotros analizamos cuál es la situación real, por qué llegó a esa situación y le tenemos que decir a ese colombiano que esa no es la pensión que él debe recibir, le quitamos la pensión y pasar de ganar de 16 millones de pesos a ganar un salario mínimo que le corresponde, pues lógicamente genera roces, incertidumbre e insatisfacción. Pero nos toca hacerlo porque realmente esa es la función que tiene esta entidad. En el tema que hoy nos trae aquí, que son las contribuciones parafiscales de la protección social, entonces tenemos un objetivo específico y es hacer cumplir obligaciones en 6 subsistemas. Estamos hablando de 3 subsistemas que se denominan seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, y los de la parafiscalidad que son SENA, ICBF y caja de compensación. Si bien es cierto entonces que una reforma tributaria del año 2012, que fue la ley 1607, dice que algunas empresas no tienen que pagar al SENA y al ICBF, sino que pagan a través del sistema CREE, pues hay también una excepción legal que dice claramente que aquellos colombianos que perciban ingresos superiores a 10 salarios mínimos, su empleador debe seguir cotizando al SENA y al ICBF. Igual entonces, vemos que la obligación en caja de compensación queda totalmente latente del pagar ese 4% que hay que pagar. Última diapositiva donde mencionamos el tema de pensiones, simplemente para dar una claridad al auditorio, estamos hablando de que son más o menos unas 40 entidades públicas que venían en liquidación, entre las que ya les mencioné, Ferrocarriles Nacionales, Puertos de Colombia, Cajanal, todas estas cosas, y estamos hablando de más o menos unos 320.000 pensionados que ingresan a la nómina de la UGPP a través de un pago de solicitudes pensionales. Aquí, en la misma diapositiva, tenemos el tema de parafiscales y dice que esta entidad trabaja para crear una capacidad en todo el sistema para hacer cumplir esas obligaciones en esos 6 subsistemas. Trabajamos en eso y empezamos a mirar unas cifras. 42 billones de pesos es el recaudo en un año que los colombianos le pagamos al sistema de la protección social, a esos 6 subsistemas distribuidos 42 billones de pesos en el año. Entonces nosotros vamos, verificamos la planilla pila y eso es entonces en los 12 meses lo que pagamos los colombianos. Abajo ustedes pueden ver unas cifras, año 2013, 42.9 billones de pesos, eso fue lo que nosotros declaramos, los colombianos dijimos esta es nuestra obligación, es una autodeclaración, y en el año 2012 pues teníamos 40 billones de pesos. Mostramos esas cifras, ¿por qué? Porque esas cifras son el punto de partida de esta unidad, es decir, nosotros en Colombia sabemos cuánto estamos pagando los colombianos, mes a mes a través de una planilla pila, pagamos las obligaciones de esos 6 subsistemas, pero no sabemos cuánto estamos dejando de pagar. Eso que estamos dejando de pagar se denomina evasión del sistema.
Y esta entidad entonces nace para poder cubrir la evasión del sistema, controlarla, reducirla y atacar esa evasión en el sistema. Entonces, por eso es importante mostrar esa cifra. Ese es el punto de partida entonces que nos trae hoy y decimos entonces que esta entidad, en esa área misional de controlar la evasión, tiene un objetivo fundamental. Y es sin duda alguna reducir la evasión de esos aportes parafiscales y la evasión debe reducirse a través de generación de cultura de pago. Cuando hablamos de generación de cultura de pago, nosotros en la entidad, a través de estos años que hemos venido analizando los temas, creemos que pagar en Colombia esos aportes es un tema netamente cultural. La gente no paga porque no cree en el sistema. La gente no paga porque un noticiero abre sus noticias mostrando las filas de la gente muriéndose en la puerta de una EPS porque no lo están atendiendo. O la gente no paga porque tiene una hipótesis de que la pensión está muy lejana. Yo cuando voy a cumplir 65 años o 62 o 57, ¿para qué? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Entonces empieza el primer desconocimiento. La pensión no solamente se llama pensión de vejez, sino que se llama pensión de vejez, invalidez y muerte. Es decir, los colombianos debemos saber que si yo estoy pagando una pensión y lo hago con una periodicidad mínima de 52 semanas en los últimos 3 años, yo estoy protegido. Si me pasa alguna cosa, mi familia va a recibir lo que sería una pensión por muerte. O si quedo incapacitado, una pensión por invalidez. Y no voy a hacer una carga para mi familia. No es el único beneficio solamente esperar a que yo cumpla 62 años de edad o 57 si soy mujer para poder obtener un beneficio. Entonces todas esas hipótesis que son netamente culturales tienen un fundamento y una razón que deben ser desvirtuadas y decirle a los colombianos que si nosotros no pagamos pues nunca vamos a mejorar la calidad de vida. Y por eso en un país que debe haber por lo menos 5,5 millones de colombianos pensionados, ni siquiera llegamos al 1.200.000. Porque el gran negocio que tiene un colombiano es pagar la pensión. Porque usted, cuando gana un salario mínimo, en 1.300 semanas de cotización que le hace al sistema, apenas está aportando 40 millones de pesos. Pero una pensión en Colombia, por razones claras y disposiciones constitucionales, no puede ser inferior a un salario mínimo. Y eso quiere decir entonces que si yo estoy aportando 40 millones de pesos, cuando yo me pensione, aportando esos 80.000 pesitos que corresponden a pensión para un salario mínimo, yo voy a recibir una pensión que proyectada, si yo voy a vivir más o menos en promedio 80 años, pero además voy a tener hijos que mientras cumplan 25 años y acrediten escolaridad van a tener derecho a esa pensión el día que yo falte, pues lógicamente esa pensión vale en Colombia 180 millones de pesos para que el gobierno lo pueda pagar a un colombiano que se pensiona con un salario mínimo. Es decir, ¿cuál es el negocio? Yo aporto 40 millones de pesos, a mí el Estado me está reconociendo 140. Negocio redondo que los colombianos no sabemos. ¿Cuál entonces es la función de una entidad que reconoce pensiones? Si a usted le faltan 3 años o le faltan 4 años, lo desmotivo para no tenerle que pagar 140 millones de pesos y lo invito a que me reciba lo que se denomina la pensión sustitutiva. Es decir, yo le entrego lo que usted ahorró y listo, 30 milloncitos, la gente queda contenta, se va, se los presta al hermano, el hermano no los pagó y se perdió la pensión. Y eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Por eso en Colombia la gente no se pensiona. Por eso en Colombia la gente que desconoce lo que nosotros decimos aquí no logra cumplir un objetivo claro y específico y es estar amparado en una vejez. Entonces nosotros llevamos este mensaje para que ustedes no solamente lo repliquen, sino que sean conscientes de que es un tema netamente cultural y de gran responsabilidad. Y volvemos y decimos que es un tema netamente cultural porque ponemos muchos ejemplos. Entre ellos yo puedo ser director de una entidad, me siento con un amigo, con el cual comparto muchas horas en la semana, y sé que él más o menos tiene el mismo salario que yo, ocupa un cargo similar al mío, conozco los bienes que él tiene y sé que son similares a los míos, y le pregunto cuánto fue que él declaró renta. Y él me dice un valor, y yo inmediatamente, automáticamente lo comparo con lo que yo pagué y le digo, vea, le digo inmediatamente, presénteme su contador porque el mío no me sirve porque yo estoy pagando más que usted. Automáticamente es lo que nosotros hacemos. Ahora, muchas personas
que tienen una función de gran responsabilidad como ser revisores fiscales o contadores de las empresas de este país, lo primero que llegan a la oficina y les presentan ese presidente de la compañía o ese jefe de recursos humanos, lo sientan y le dicen, mire, nos dijeron que usted era maravilloso y que con usted vamos a pagar menos impuestos. Esa es la labor entonces que nosotros tenemos que partir de que es un tema netamente cultural y que lo que hay que trabajar es la conciencia y la cultura de los colombianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo en esta unidad? Lo primero es que nosotros hacemos unas acciones persuasivas. Son varios tratamientos. El primero se denomina acciones persuasivas. ¿Qué son esas acciones persuasivas? Yo le mando una cartica aquí al señor y le digo, con la cédula de él, que las principales formas de evadir en Colombia son tales, tales y tales. Y que hemos encontrado que él está incurriendo en una de ellas, porque le hemos hecho un seguimiento, la información que nosotros poseemos, y que lo invitamos a que corrija voluntariamente, que no lo vamos a sancionar, que se ponga al día y que cambie su comportamiento y que hacia adelante lo invitamos a que corrija bien, porque yo en el próximo pago pila que él haga, cuando yo le mandé su cartica, el mes siguiente voy a verificar si él está pagando mejor o no está pagando. Si él cambió o no cambió su comportamiento. Y si no lo hace, pues lógicamente me toca entonces mandarle otra comunicación y decirle que la cosa es más en serio y que no solamente en Colombia se evade de esa manera, sino que también él está evadiendo en el periodo tal, en el mes tal, por el subsistema tal, y que los ingresos que él reportó en su declaración de renta son tanto, más la información que nosotros tenemos de otras fuentes que vamos a ver enseguida es tanto, y que si no corrige entonces lo vamos a meter en un proceso de fiscalización en el cual nosotros no solamente lo vamos a invitar a que corrija voluntariamente, sino coercitivamente lo vamos a ayudar a que corrija, no solamente los periodos hacia adelante, sino los de atrás que venía pagando mal. Entonces, hacemos unas acciones persuasivas que se denominan un tratamiento de acciones, de comunicaciones que nosotros le enviamos a todos los colombianos. Igualmente tenemos unas acciones de sensibilización. Nos sentamos con la gente, le damos a conocer la oportunidad de que es bueno cambiar voluntariamente, dónde están cometiendo los errores, les llevamos unas charlas de esta, les damos a conocer la importancia, la labor que nosotros tenemos, cómo lo hacemos, y hacemos todo ese proceso de sensibilización con esas personas. Y también tenemos unos tratamientos que se denominan fiscalización, que son unos procesos que ustedes van a ver con el compañero Rodrigo que nos acompaña hoy acá, y entonces van a mirar cómo son cada uno de esos procesos donde ya nosotros le determinamos unas obligaciones, le decimos qué tiene que ajustar porque ha venido pagando mal, y lógicamente esa persona tiene derecho a defenderse porque esto es un proceso netamente garantista que, como decíamos, está regido en el estatuto tributario. ¿Qué hicimos nosotros? Vinimos a empezar a trabajar en una unidad, teníamos que saber qué era lo que íbamos a hacer, empezamos a nombrar un equipo de colaboradores en ese recurso humano y dijimos, vamos a conocer cómo lo están haciendo los países que en el mundo manejan temas de controlar evasión. Nos reunimos entonces con Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, los visitamos, ellos vinieron, trabajaron con nosotros y empezamos a trabajar qué era lo que los colombianos no estaban pagando mes a mes. Lo primero que ellos nos dijeron fue una cosa muy simpática, mire, en todos los idiomas nos lo dijeron, no es que nosotros dudemos de los colombianos, son muy honestos y son muy queridos, pero es que ustedes los están invitando a que autodeclaren, a que digan cuánto es lo que ellos ganaron y cuánto van a pagar. Entonces, lógicamente, ellos ponen lo que ellos consideran que deben poner. Ellos en esos países no lo hacen así y algún día nosotros, basados en una información que sea sólida y eficaz, tenemos que llegar a ello y lograr tener unos sistemas competitivos que nos permitan hacerlo, y entonces ellos lo que hacen es que no ponen a las personas a que autodeclaren, a que digan yo me gané tanto, voy a pagar tanto. Ellos lo que hacen es que su empleador le paga mes a mes, 14 meses al año si tiene prima las empresas, y le dice a ese empleado, mire, esto es lo que yo le estoy pagando, y copia de esa colilla de pago la mandan a la agencia tributaria. Y cuando la envían a la agencia tributaria la copia de esa planilla de pago, pues la agencia tributaria recolecta o recoge las 15 colillas o 14 del año y le dice, vea, de acuerdo a su información de ingresos,
usted recibió tanto, este año tiene que pagar tanto en salud, tanto en pensiones y tanto en eso. No le dejan la posibilidad de que él autodeclare. Es lo que él recibió. Si usted no está de acuerdo con esta información, usted tiene 2 meses para debatir la información que su empleador nos ha pasado a nosotros. Pelee con él y luego llega donde nosotros. Y eso es lo que allá hacen. Y eso es lo que nosotros tendríamos que llegar a hacer para evitar que entonces haya una evasión en este país. Cuando nos sentamos entonces con esos países, construimos lo que en Colombia se denomina la primera estimación anual de evasión. ¿Qué quiere decir eso? Conocer en Colombia cuánto los colombianos estamos dejando de pagar en un año. Porque nosotros, con la planilla Pila, sabemos cuánto estamos pagando, pero no sabemos cuánto estamos dejando de pagar. Hicimos el primer estudio de estimación de evasión en Colombia y eso no lo tiene ningún otro país de América Latina. Colombia entonces es pionero, arroja unos resultados y ese estudio antievasión entonces nos dio unas cifras significativas. En el 2012, aquí tenemos 3 años, encontramos que los colombianos en la obligación OD, que es la obligación declarada en Pila, lo que nosotros pagamos a través de Pila, pagamos 40.7 billones de pesos. Pero que la obligación real, lo que debimos haber pagado de acuerdo a los ingresos, era entonces de 56.3 millones de pesos. Es decir, la evasión es del 27.7%, estamos dejando de pagar 15 billones de pesos en ese solo año 2012. Eso nos arrojó ese estudio. Luego fuimos entonces, hicimos el mismo ejercicio a través de las acciones que nosotros venimos implementando y lo hicimos en el año 2013. Y encontramos entonces que la obligación declarada, aquí en negro, lo que aportamos en Pila, fueron 42.9 billones de pesos lo que pagamos los colombianos en ese año, distribuido en esos 6 subsistemas. Pero que debimos haber pagado en una obligación real casi 60 billones de pesos. Es decir, la brecha de evasión en ese caso es del 27.8%, estamos hablando de 16 billones de pesos, casi 17, que no pagamos los colombianos mensualmente al sistema. Es decir, un sistema no tiene cómo brindar la calidad del servicio que uno está esperando si está deficitado en 15, 16 billones de pesos. Llegamos al año anterior, estimación de evasión año 2014, debimos haber pagado 42.3 billones de pesos, fue lo que pagamos, y debimos haber pagado 55.7. Es decir, la evasión sigue siendo una evasión estimada de 13.38. Pasamos de 15 billones a una evasión de 16, hemos hecho algunas acciones que nos permitieron rebajar casi 2 billones de pesos, pero que sigue siendo significativo. Y aquí viene entonces a cobrar importancia una entidad como esta, porque si es que la DIAN, que tiene casi 12.000 personas en todo el país, viene trabajando hace muchos años y la entidad la conocen y genera percepción de riesgo, la gente le teme en lo que hace, pues lógicamente también han encontrado que esa obligación de las empresas jurídicas o de los independientes a la DIAN es muy pequeña comparada con lo que nosotros tenemos que controlar, porque nosotros controlamos todos los colombianos que tengan ingresos, la DIAN los que declaran. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. ¿Cómo entonces extender esos brazos para poder hacer acciones que generen resultados frente a más de 22 millones de colombianos que están obligados en un sistema a aportar y cómo hacerlo entonces correctamente? Aquí abajo entonces está resumido la participación de la evasión. Cuando vemos participación de la evasión en el año 2012, 2013, 2014, está por dependientes, aquí está por independientes. Vemos que en el año, para irnos al más reciente, en el 2014, los dependientes, que son los que tienen un empleador a su cargo, tuvieron una evasión del 21.7 y miren la evasión de los independientes. Llega casi al 70% en ese año 2014. Es decir, los independientes no están aportando al sistema. Luego vemos entonces que es una obligación que tiene esta entidad hacer también acciones frente a los independientes y vamos a mirar cuáles y a poner algunos ejemplos sobre los cuales también se han hecho acciones en ese sentido. En los independientes traemos una información adicional y es mencionar que Colombia
tiene 3.2 millones de independientes obligados. Esas cifras nos van marcando, señores. Hay 3.2 millones de independientes que están obligados a pagar al sistema, que están recibiendo recursos por alguna relación, bien sea por cuenta propia, por algunos contratos de prestación de servicio, o de alguna manera son rentistas de capital y no le están aportando al sistema. Y no creemos nosotros que un independiente que sea dueño de un local comercial en este gran centro, que se llama San Diego, y se lo arriende a una firma aquí, llámese como se llame, y que le paguen 70, 80 millones de pesos, que es lo que le pagan, almuerza en el Club Campestre y él cotiza sobre un salario mínimo. Creemos que esa no es la razón de ser del sistema. Creemos que uno debe cotizar hasta un tope que trae la ley, que es de 25 salarios, de acuerdo a los ingresos que cada uno reciba. Pero lo que es peor aún, encontramos colombianos que con esos ingresos o similares son beneficiarios de su cónyuge y no aportan al sistema. Con una condición especial es que cuando yo soy beneficiario del sistema no solamente me da la salud gratis, sino que tiene que pagar el gobierno por ese beneficiario y por esa salud que le prestaron a él a través de lo que se denomina la UPC. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Por eso es la razón de ser de una entidad como esta. Ahí vemos entonces cuál es la evasión de ese 2014. Hay 1.6 millones de cotizantes de 3.2, lo que quiere decir simplemente en matemáticas sencillas que hay 1.6 millones de colombianos que no aparecen en el sistema. ¿Dónde están? En el régimen subsidiado. ¿Dónde están? No sabemos, no sabemos cómo los atienden, no sabemos dónde están y eso es lo que nosotros estamos detectando. Esa evasión en salud es del 70%, es decir, de 4.35 billones y en pensiones es de casi 5 billones de pesos. Ahí entonces son las cifras significativas, los análisis y los estudios que esta entidad ha venido haciendo, es decir, que hay una evasión cerca del 70%. Hay también una evasión que ustedes van a ver enseguida que se denomina inexactitud, y decimos que hay más o menos 289.000 personas que son inexactas, es decir, sí le pagan al sistema, pero deben pagar por ingresos superiores a lo que están pagando y no lo están haciendo. Y eso entonces se denomina inexactitud. Aproximadamente el 92% de los evasores devenga menos de 5 salarios mínimos. Y en Colombia hay independientes con ingresos superiores a 5 salarios mínimos, que son el 7.1%. Tienen ingresos mensuales de 5 superiores a 5 salarios mínimos, pero no le pagan al sistema. Eso se impacta en el 26% de esa evasión. Esas son cifras importantes que nosotros llevamos a todas las ciudades de Colombia, a todos los países, para concientizar cómo estamos y cómo venimos trabajando y sobre quién hay que realizar acciones. Aquí estamos abriendo un cuadro similar, pero ya con el tema de los dependientes, los empleados, cómo estamos en el sistema. Encontramos entonces que hay cerca de 9 millones de dependientes obligados, de los cuales 7.3 millones son cotizantes del sistema y que por lo menos entonces hay 1,5 millones de los que son omisos. Es decir, su empleador los contrata, pero no les paga seguridad social. Y eso es gravísimo. Están desamparados frente a un sistema con un riesgo irresponsable de un empleador que va a asumir toda la obligación en caso de que él sufra un accidente o de que él se enferme o de que él le pase alguna cosa. Esa carga está en cabeza de él. Lógicamente las empresas tienden a desaparecer cuando no cubren esos riesgos de sus empleados, porque lógicamente una demanda o algo pues acabó con la empresa. Estamos hablando entonces de la evasión de 5.1% en salud de los dependientes, en pensiones del 7.4%, que equivale a 1.44 billones, y del 10.9% en otros sectores. 21.7% entonces la evasión total de los dependientes en el país. ¿Qué hicimos nosotros? Ya sabemos cuánto pagan los colombianos, ya sabemos cuánto no pagan los colombianos, y ese estudio nos arrojó además dónde no pagan los colombianos, quiénes no pagan los colombianos, si son los solteros, si son los casados, si son los hijos que estudian, si no son, todo eso lo arroja el estudio, y empezamos a trabajar en lo que se denomina líneas de acción para construir una capacidad que tenga el sistema de hacer cumplir
y combatir esa evasión. Ya nos enfocamos hacia dónde tenemos que ir. Señores, unidad UGPP, busque dónde están 15 billones de pesos que les están acabando y se le están escapando a los sistemas en un año. Entonces, conformamos un equipo de trabajo, nos sentamos frente a un consejo directivo que se reúne cada mes, del cual hace parte el director de la DIAN, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el director de Regulación Económica, que tiene mucho que ver con los temas normativos, exministro de Salud, y nos sentamos con ellos y les mostramos lo que se denomina el enfoque estratégico, que es cómo construir una estrategia antievasión. Y empezamos a trabajar en eso, y a decirle, señores consejo directivo, como ya sabemos cuánto estamos evadiendo en Colombia, vamos a construir una línea de acción de aquí hasta el 2018 que nos permitan controlar esa evasión, cerrar esas brechas por donde se están escapando los recursos del sistema. Y le decimos entonces a ese consejo directivo que primero vamos a capacitar a todos los funcionarios de la entidad, que conozcan cada uno de los subsistemas, las normas que los regulan, los vacíos legislativos que hay, y luego vamos a empezar a estudiar cuánto están evadiendo en el siguiente año, y luego en el otro año vamos a trabajar en lo que se denomina eliminar barreras del sistema, que no es otra cosa que decir que usted pueda pagar más fácil de cómo está pagando. Porque es que si usted cierra una nómina el día 27, pero tiene que pagar y reportar la nómina de todo el mes, ¿cómo hacerlo correctamente? Pero además de eso, entonces, ¿cómo hacer que una persona que tiene que corregir o hacer un ajuste por un periodo de tiempo atrás, lo pueda hacer no teniendo que ir trabajador por trabajador y subsistema por subsistema, porque entonces no lo va a hacer porque es muy complicado hacerlo? Pero peor aún, si los colombianos pagamos a través de lo que se denomina la planilla electrónica, y esa planilla electrónica funciona en un aparatico que se denomina computador o pantalla a través de un internet, pues lógicamente parece que hubiera salido ese pago para las principales ciudades de Colombia donde hay internet. ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Cómo paga la gente del campo? Antes nos parece entonces que es muy poquito que haya 15 billones de pesos de evasión si la gente no tiene facilidad de hacer y cómo pagar. Y empezamos a trabajar en eso hasta que lleguemos a un año 2018 donde la gente no tenga que estar detrás con una entidad que le diga, oiga, usted lo está haciendo mal hecho, corríjalo y hágalo bien. Y empezamos a trabajar con todos los colombianos. Pero esa solamente es un frente de acción. Proyectar el plan de antievasión es solamente una línea de esa trilogía de acciones. La segunda línea, sin duda, es la fortaleza de las entidades que controlan, es la información. ¿Dónde y cómo manejo yo la información de los colombianos? Entonces nos dimos a la tarea de construir una gran bodega, más o menos de la mitad del tamaño de este edificio, en las afueras de Bogotá, y empezar a ingresar información de los colombianos. Todas las cédulas de ustedes están ahí ingresadas. Todos los NID de las empresas de Colombia están ahí. Entonces nosotros le dijimos a la registraduría, entréguenos la cédula de todos los colombianos, la registraduría por ley nos la tiene que entregar y la ingresamos en ese data center. Luego dijimos a la Superintendencia de Sociedades, señores Superintendencia, entrégueme todos los NID de todas las empresas que hay en Colombia y la ingresamos ahí. Pero también queríamos saber cuánto están declarando, señores DIAN. Bienvenida a la declaración de renta de todos los colombianos que declaran. Metámosla aquí y la metimos ahí. Pero además de eso necesitábamos saber cuánto estaban moviendo en las entidades financieras. Señores, mándenme entidades financieras, Asobancaria, todos, mándenme la información que necesito, la información de movimientos de cuentas de todos los colombianos. Es decir, si el señor aquí sacó plata en este momento a la 1:45 de la tarde para comprarse una hamburguesa, nosotros sabemos cuánto sacó. Y eso nos permite entonces a nosotros controlar la evasión. Pero además entonces dijimos, oiga, no es necesario o no es suficiente que nosotros solamente tengamos la información, sino que la sepamos aplicar y crucemos con más fuentes de información. Entonces yo tengo que saber qué carro tiene el señor, en qué se mueve cuando aparece siendo beneficiario de la señora. Entonces, Registro Único Nacional de Tránsito, présteme todos los matrículas de automóviles de todo el país y lo metemos en ese pequeño data center. Y luego llegamos y entonces decimos, oiga, pero es que yo también necesito saber dónde viven los colombianos, en qué casas están viviendo, cuántos metros tienen, en dónde están y cuáles son sus extractos. Entonces lo metimos ahí, la información de todos los prediales del país. Pero igualmente entonces necesitábamos saber, oiga, ¿cuántas veces ese señor
está visitando a Mickey Mouse y se toma fotos con él. Deme la información de los viajes que él tiene. Señores, agencias de viajes, deme la información de este señor. Ah, pero es que este señor está sacando todavía la cabeza por trenes de alta velocidad en Europa, pero paga por un salario mínimo. Présteme para acá la información de cuándo fue a Europa y la metemos ahí. Hasta las fotos se las estamos metiendo ahí. Entonces nosotros lo que llegamos es a construir una gran bodega de datos. Entonces cuando el señor que está aquí sentado me aparece cotizando sobre un salario mínimo, yo le digo, oiga, es que me faltó una información. Usted paga por un salario mínimo, pero usted está pagando una medicina prepagada por 1.200.000 pesos por toda su familia. Una persona que cotice sobre un salario mínimo tiene cómo pagar la medicina prepagada, entonces también le metí la información de la medicina prepagada. Y empezamos a construir todo eso. Y el señor tiene todo el derecho a decir, mire, yo me gano un salario mínimo. Yo quiero y tengo que aportar por un salario mínimo, yo no estoy evadiendo. Entonces yo le digo, ¿quiere que le muestre dónde almorzó? Club Campestre de Medellín, invitó a fulano de tal y son 4 almuerzos todos los sábados, y con su familia. Día de las Madres, aquí vea la cuentecita. Y le saco la cuenta, una persona que se gane un salario mínimo, ¿puede hacer eso? Y sigo entonces dudando con él. Pero el señor tiene todo el derecho de alegar, porque esto es un proceso garantista. Entonces le digo, ¿quiere que le saque dónde estudian sus hijos? Colegio Las Palmas arriba, Columbus School, mírenlo acá. ¿Cuánto paga mensualmente por ellos? ¿Cuánto le da? Y le empezamos a desvirtuar la información que él le está reportando al sistema frente a la información que nosotros estamos teniendo. Y lo mismo pasa entonces con esos grandes empresarios que tiene este país. Y cuando yo soy presidente de una compañía, no sé si soy el presidente, si soy un profesional más de la compañía, porque me están aportando sobre 5 o 6 salarios mínimos. Porque yo me dejo aportar sobre 5 o 6 salarios mínimos, porque por otro lado me están dando un ramillete de bonos o exos, con lo cual yo voy a los centros comerciales y compro la hamburguesa de los sábados con toda la familia y la comida, y los domingos invito hasta a los amigos de mis hijos y no tengo problema, le echo gasolina al carro con los bonos o exos y no hacen parte del salario. Pero además encuentro que la empresa me está pagando a mí la casa donde vivo, apartamento lujoso acá en el Poblado. Pero además de eso me paga el colegio de los hijos y yo maravillado. Pero además de eso también veo que Los Puentes, ese presidente de esa compañía que cotiza por 5 salarios mínimos, se va para Cartagena y tiene una pequeña lanchita allá en el Club Náutico de Cartagena y tanquea con 800 o 1.000.000 de pesos y se va para las Islas del Rosario. Ahí están las fotos, ahí está todo, están los gastos de la tanqueada y él sigue pagando por 5 salarios mínimos. ¿Qué sistema se va a poder sostener así? Nosotros con esa información le decimos, oiga señor, usted está haciéndose un mal muy grande, porque lógicamente cuando usted cumpla sus 62 años le van a hacer una gran fiesta en esa compañía, le van a entregar su bandejita de plata, le van a mostrar cuál es su reemplazo y usted va a salir con 5 salarios mínimos a sostener todo lo que ahora va a sostener. Ya no va a tener los bonos o exo, no va a tener la casa que le van a pagar, no va a tener el colegio de los hijos pago, ¿cómo lo va a pagar? Y por eso un estudio nos arroja que en Colombia los presidentes de las grandes compañías se pensionan entre 7 y 8 salarios mínimos, lo cual, cuando se dan cuenta ya es muy tarde, porque recibió beneficios que no hacían parte de la pensión toda la vida, y entonces cuando salen corriendo a decir que ellos saben mucho, que los nombren en las juntas directivas para que le empiecen a pagar honorarios en esas juntas directivas y poder tratar de sostener las cosas. Hechos reales, en días anteriores me encontré con una auditoría que hicimos en una prestigiosa clínica de aquí de Medellín, y nosotros vimos entonces que dentro de la nómina de la clínica, cuando pedimos la información, que cruzamos con la contabilidad, aparecía una persona que solamente cotizaba por el subsistema de salud, porque ya era pensionado con un salario mínimo. Prestigioso, un médico importantísimo, pensionado con un salario mínimo, le están aportando solamente salud. Nos llamó la atención que un médico tan prestigioso estuviera pensionado con un salario mínimo y encontramos que era un anestesiólogo muy famoso, pero tenía 70 años. Y quisimos preguntar sin meternos, porque no era nuestra competencia, qué esa persona le estaba aportando a la clínica. Y nos dijeron que era que el doctor fulano de tal era una carta de presentación de ese hospital y que las personas en Medellín no se operaban de nada si ese señor no era el anestesiólogo. Nos pareció muy interesante, pero dijimos, si es anestesiólogo, pues debe tener más ingresos, no debe ser una persona que se pensione por un salario mínimo. Cuando yo me senté con el señor, médico muy prestigioso y brillante, el señor llorando me dijo que toda su vida había aportado por un salario mínimo y que él no se podía retirar de trabajar,
y le temblaban las manos porque él no tenía cómo sostener que la hija estudiaba en Estados Unidos y que tenía otros bienes en Colombia que no podía sostener con la pensión que le llegaba. Que si él no trabajaba y se entregaba trabajando casi hasta que se muriera, pues no tenía cómo sostener su hogar. Y eso es la realidad de los colombianos que desperdiciaron su vida aportando por un salario mínimo o que nunca aportaron al sistema. Y eso es lo que nosotros vivimos en esta entidad. Ese mecanismo entonces de información, nosotros que manejamos y todos los días alimentamos esa información, nos permite entonces decirle a una persona, cuando es beneficiaria, que no debe estar en ese régimen porque sabemos cuáles son sus ingresos, porque los manejamos cuáles son sus ingresos y le decimos que debe cambiarse al régimen contributivo porque si no el sistema se va a reventar. Y empezamos a trabajar con esa persona. Igualmente entonces, después de tener toda esa información, de cerrar esas brechas de evasión, tenemos entonces que articular acciones con las demás entidades del gobierno. No es posible que nazca una entidad como la UGPP, que sea llamada a controlar los aportes de un sistema, cuando el ministerio que tiene que regular la parte normativa en materia laboral, lo hace a través de conceptos que no obligan a nadie, que son de funcionarios de turno, que mañana no están. Cuando nosotros decimos que eso tiene que ser por decretos o leyes, que deje claramente sobre qué y cómo deben aportar los colombianos. Y eso es lo que está llevando entonces sin duda que muchos colombianos que no quieren evadir, evadan al sistema, interpretan la norma como a ellos les parece que debe ser interpretada y no con la claridad suficiente que debe tener ese sistema normativo. Empezamos a trabajar igualmente con el Ministerio de Salud y le decimos, oiga señor Ministerio de Salud, ustedes manejan la planilla pila, es una herramienta fundamental para controlar porque ahí pagan los colombianos, póngale mallas de validación, no deje eso así. Es decir, yo soy un colombiano que me quiero hacer pasar como un niño de 22 años que está empezando a trabajar y simplemente me pongo como si estuviera cotizando como una persona ya adulta que no tiene que cotizar pensiones y la planilla pila simplemente le deja pagar por ahí. O es más, lo que nos hemos encontrado, varias empresas que en Colombia, cuando le pedimos la nómina, nos dicen brillantemente que están haciendo una labor social y que el 80% de sus empleados son aprendices SENA. Maravilloso, maravilloso. No pagan sino salud porque no están obligados a pagar pensión por ese aprendiz SENA. Nosotros decimos su 80%, yo tengo la base de aprendiz SENA, la mantengo actualizada, a mí el SENA me tiene que reportar automáticamente quién es aprendiz y cuándo inicia un contrato de aprendizaje. ¿Usted me va a decir entonces que ese señor es aprendiz SENA? Igualmente entonces siempre vemos que la planilla pila le deja pagar si usted se quiere hacer pasar como un aprendiz SENA. Lo puede hacer, es una autodeclaración. Eso es lo que nosotros entonces tratamos de empezar a corregir en este sistema. ¿Qué es lo que nosotros entonces hacemos? Todos los días, desde que trabajamos, desde el nivel directivo de esta entidad hasta el último funcionario técnico operativo, tiene que trabajar en lo que se denomina hacer fácil cumplir a los colombianos que van a pagar, que quieren aportar al sistema y sobre todo hacer difícil no cumplir a aquellos que quieren evadir. Pongámosles trabas para aquellos que quieren no cumplir, todos los días sean más difícil no cumplir. Y empezamos a trabajar entonces con esos colombianos, enviándole información de calidad a través de esas comunicaciones persuasivas, les decimos dónde están cometiendo los errores, les decimos que tenemos la información de ellos, que sabemos ellos dónde están manejando y cómo están manejando sus recursos, dónde tienen las cuentas, que por favor corrijan y que se eviten ser sancionados con eso. Trabajamos con todos los gremios del país, nos sentamos con el Consejo Gremial, desde la ANDI a Socolflores, con FENALCO, con todos, y le decimos, señores, mire, esto es una realidad en el país, la gente en Colombia ni paga salud ni paga pensiones, y nació una entidad que tiene que controlar ese correcto y oportuno pago. Entonces los sensibilizamos para mostrarles que esto es una necesidad de que la gente tenga que pagar. Igualmente, como decíamos, todos los días trabajamos en eliminar barreras que permitan entonces hacer acciones eficientes y coordinadas dentro del sistema. Igualmente, así como ustedes están acá hoy con este programa de sensibilización que tan amablemente nos han invitado, tenemos capacitaciones en todos los aspectos. Es decir, no va a venir el director a decir aquí, a hablar qué es lo maravilloso que tiene esta entidad y cómo lo hacemos, sino que
en puntos específicos. Si yo le mando un requerimiento de información, le decimos cómo debe ser entregada la información a través de una capacitación gratuita que ustedes pueden tener si la solicitan. Nos sentamos con ustedes y los invitamos a que ustedes conjuntamente con nosotros entreguen la información en forma adecuada, igualmente en cualquier punto de capacitaciones que ustedes quieran tener. Aquellos que no quieren y no desean cumplir, que son muchos colombianos, tenemos acciones para todos los días hacerles más difícil no cumplir. Una acción que nos ha dado muchos resultados es la que ustedes ven ahí, que son empleados controlando empleadores. Es decir, yo soy un empleado de una compañía, la UGPP me manda una hermosa cartica donde me dice, oiga señor, fulano de tal, con cédula tal, su empleador es tal, con NIT tal, y le estamos diciendo que él afirma, a través de la planilla pila que yo tengo acá en la mano, de que le está descontando a usted por salud esto, y le está haciendo este aporte, en pensiones esto y le está haciendo este aporte, que su nivel en riesgos laborales es este, y por favor lo invitamos a que corrija o coteja la información en caso de que haya que corregir, dígale a él que la corrija, porque si no es la información que usted tiene reflejada, pues nosotros la tenemos aquí, la que él nos está suministrando, y dígale a él que corrija voluntariamente, como amigos, porque si no usted le va a decir a otro amigo que tiene, que se llama la UGPP, que lo va a invitar a que corrija. Y lo invitamos a que ese empleado denuncie esa actuación frente a nosotros. Diga lo que ese empleado tiene que hacer. Y empezamos entonces a trabajar directamente en esa función con esos empleados, y lo principal del tema es que el empleado se sienta dueño, doliente de lo que está pasando en el sistema. Y eso lleva a que no pase lo que ocurre hoy en día, que cuando yo creo que ya me voy a pensionar, que creo y hago una gran fiesta con mi familia de que ya voy a mandar mi cartica, Colpensiones o la UGPP le responde, señores, hemos recibido su carta, la cual quedó radicada con el número tal, pero a usted le faltan 4 añitos, porque su empleador no pagó ni el 93, ni el 94, ni el 95, no pagó por usted pensiones, y usted quedó ahí desprotegido. Y eso es la realidad de lo que pasa con muchos colombianos. Le pagan y se gastan un gran porcentaje de la retroactividad de su pensión pagándole a un abogado para que el abogado les ayude a reconstruir la historia laboral que ellos tienen que reconstruir. Y entonces nosotros le estamos diciendo a los colombianos, mire, llegó la UGPP, les está diciendo a los colombianos que así, cuando usted se para frente a un cajero electrónico y mira cuál es el saldo que a usted le queda con esa colillita que le entregan, verifique también, igualmente, cada semana que a usted le pagan, cuántas semanas tiene y cuántas le faltan de cotización, para que no se encuentre con esa sorpresa de que cuando llegue allá, pues lógicamente sea uno de los colombianos más que tiene que tutelar para que le entreguen una pensión cuando usted no ha cumplido sus semanas de cotización. Vuélvase doliente del sistema. Y empezamos entonces a trabajar con esos colombianos. Todos los días tenemos otra acción para que aquellos que no quieran cumplir les haga más difícil el no cumplimiento. Y estamos trabajando en lo que se denomina mallas de validación del PILA. Decíamos aquí que la planilla PILA, que nació en el año 2006-2007, simplemente es un mecanismo por el cual yo pago y autodeclaro mis aportes, pero que no tiene ninguna malla de validación. Nosotros le estamos poniendo desde esta entidad la malla de validación. Señores, yo le voy a entregar al operador de información por el cual usted paga, llámese Simple, Pago, Soy, mi planilla, como ustedes quieran, le voy a entregar la base de información de Aprendiz Escena, para que cuando las cédulas que ese empleador esté pagando ahí figura como Aprendiz Escena y yo tengo esa base como operador, veo que no coincide, le diga, vea, antes de usted hundir ese botón de pago, por favor corrija estas cédulas que no corresponden a Aprendiz Escena, porque de lo contrario, si usted no las corrige, yo me voy a ver obligado de darle copia de esta planilla que usted está pagando a una entidad que son amigos de nosotros y nos van a ayudar a controlar. Y entonces a nosotros nos llega eso. Igualmente, hay personas en Colombia que se denominan cotizantes de bajos ingresos. Son aquellos independientes que ganan hasta un salario mínimo y entonces ellos pueden pagar salud pero no pagar pensiones, o podían pagarlo hasta hace poco. Ahora ya tienen un beneficio que son semanas periódicas de cotización. Entonces esos señores que pagaban como cotizantes de bajos ingresos pagaban solamente salud y no pagaban pensión, y cuando nosotros cruzábamos la información, pues lógicamente tenían 15 o 12 o 13 salarios mínimos mensuales de ingresos, no correspondían a estar ahí. Ahora le vamos a integrar entonces toda la base de datos de cotizantes de bajos ingresos a los operadores, y cuando vean una cédula de una persona que está pagando como cotizante de bajos ingresos que no corresponda, le van a decir, oiga, no le podemos parar el pago, porque yo no le puedo parar
el pago ni la atención en salud. Pero lo invitamos a que usted, antes de pagar como cotizante de bajos ingresos, corrija, porque aquí tenemos la información de que sus ingresos son de 13 salarios mínimos. No es un cotizante de bajos ingresos. Y así con cada una de esas excepciones. Las personas que tienen 22 años y que están haciéndose pagar como personas de 57 o de 62, para no pagar pensiones, y que salen muy sonrientes y satisfechos, que porque le han hecho ese golazo al sistema, le vamos a decir, oiga señor, usted es una persona que está empezando su día laboral, está empezando esa vida laboral y está renunciando a tener una posibilidad de una pensión porque usted no está pagando sino por salud. Y empezamos entonces a corregir todo lo que está haciendo y le damos esa base de información entonces de la registraduría a esos operadores de información para que esos operadores sepan en el momento de la cédula que va a pagar cuántos años tiene esa persona. Y vamos a controlar el sistema. Y ya empezamos a controlar el sistema. Eso se denomina menos oportunidades para evadir en la malla de validación. Todos los días entonces trabajamos en lo que se denominan los mayores enfoques, estimaciones anuales. Ustedes vieron 2012 cuánto era, 2013 cuánto era la evasión en Colombia, y 2014 nos permite a nosotros año tras año saber si lo que estamos haciendo tiene impacto, si sirve, si no sirve, y cómo corregir además algunas otras ideas que ustedes también nos pueden ayudar en cada una de estas charlas a colocar ahí. Todos los días tenemos una mayor eficiencia, más fiscalizaciones en menos tiempo, es decir, nosotros no queremos que los procesos se queden ahí estancados, sino que se muevan, que tengan un principio, que tengan un fin y que las empresas puedan interponer los recursos en la debida forma, y todo eso lo hacemos nosotros. Igualmente vamos a hablar aquí de lo que se denominan las sanciones. Nosotros cuando nacimos éramos una entidad que nos dieron la competencia de controlar funciones, y cuando nos dieron la competencia de controlar funciones, al gobierno se le olvidó a través de la ley un pequeño detalle, que cuando nosotros le mandábamos un requerimiento a ustedes, solamente a punta de consejo los podíamos convencer porque no teníamos sanciones para imponer. Entonces le mandábamos el requerimiento y me tocaba a mí llamar a la empresa y decirle, oiga, mire que somos muy buenos amigos, mándeme la información, mándeme la nómina, mándeme la contabilidad, y usted lo metía en un cajón y no podíamos hacer nada. La reforma tributaria nos dio unos pequeños colmillitos que nos dicen que si la empresa no entrega la información, usted le puede imponer unas sanciones. Y eso es lógico entonces para que una entidad que controla pueda hacer posible el control acelerando la entrega de la información y otras sanciones que vamos a ver ahí. Todos los días entonces también tenemos lo que se denomina mayor cobertura, nos extendemos todos los días mucho más allá. Todos los días trabajamos en acciones diseñadas para todos los perfiles. Yo no le puedo llegar a una gran empresa que tenga por ahí unos 3.000, 4.000, 13.000, 15.000 empleados, a como le llega un independiente con las mismas acciones. Yo tengo que diseñar cuáles son las acciones con las cuales le llego a las empresas pequeñas, a las empresas grandes, y empezar a trabajar con ellos. ¿Qué tenemos entonces hasta este momento en 3 años que venimos funcionando? 32 departamentos de Colombia, donde ya hemos llegado prácticamente a todos, donde en todos tenemos atención y control de esta entidad. Tenemos 2 millones de acciones de sensibilización, persuasivas y fiscalización en manos de los colombianos, 14.000 personas capacitadas, todos los días capacitamos más gente. Todos los días tenemos un equipo por todo el territorio nacional que lleva estos mensajes. 8.000 aportantes, o sea, empleadores que vienen trabajando en esto. Esa es la dirección de parafiscales y más o menos ese es el resumen. Vamos a hablar aquí brevemente entonces, ya después de pasar los aspectos relevantes, de haber dicho quiénes somos y por qué nacemos, de hablar de algunas facultades legales, cuáles son esas normas que nos rigen a nosotros. Ahí entonces tenemos la ley que nos crea, 1151 del año 2007, le da creación a esta entidad. Luego viene el decreto 169 de 2008 que le trae unas funciones específicas. Le dice, señores UGPP, ustedes son competentes y pueden hacer esto. Luego viene la primera reforma tributaria del año 2012, la ley 1607 del año 2012. Luego viene un decreto, el 575, que es interno de la entidad. Le dice cuáles son las áreas encargadas de esa entidad para hacer esta función. Y viene la última reforma tributaria, que es la ley 1739 del año 2014. Ahí entonces empezamos a trabajar en el marco regulatorio, y esa 1151 del año 2007 que nos crea a nosotros, que es un plan de desarrollo,
le dice que la unidad puede reconocer los derechos pensionales de esas entidades que ya venían en liquidación que vimos. Luego le dice, en el área nuestra, realice un seguimiento, colaboración y determine la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones para fiscales de la protección social. Le entrega esa función específica y le dice cómo usted lo puede hacer. Primero, reciba hallazgos enviados por todas las entidades que administran sistemas de información de estas contribuciones. Es decir, todas las entidades que manejen pagos de protección social, llámese administradoras, EPS, fondos de pensiones, llámese en cajas de compensación, CNICF, todo, cuando usted vea un indicio de evasión, envíeselo a la UGPP, mándele el indicio de la UGPP, trabaje conjuntamente con ellos, solicite de todos los actores y administradoras la información que estime conveniente, no se limite, pida la información que usted quiera, la que necesite, para establecer la ocurrencia de esos hechos generadores. ¿Dónde está ocurriendo la evasión? Pida entonces usted eso. Esta ley tenía previstas unas funciones de determinación y cobro de las contribuciones para fiscales por parte de cada una de esas entidades del sistema. Nosotros encontrábamos también unos hallazgos, lo enviamos a las administradoras del sistema, ellos hacían unas llamadas o enviaban unas comunicaciones a los deudores y les invitaban a pagar. Eso no dio resultado. Nosotros después entonces con la reforma tributaria dijimos no los vamos a poner a ellos a hacerlo como lo están haciendo, sino que nosotros lo asumimos de forma preferente, nosotros lo vamos a hacer y ellos van a tener una competencia como lo vamos a ver de la ley. También entonces esa ley dice cuál es el procedimiento que nos rige y dice, señores, si bien ustedes tocan materias de tipo laboral, sobre lo que es salario y sobre lo que debe ser la base de cotización del sistema que está regido en el Código Sustantivo del Trabajo, todo lo que es artículo 127, 128 y siguientes, ustedes se van a regir en sus procesos por las normas del Estatuto Tributario. Ahí están, libro quinto, títulos tal y tal, dice entonces esa ley. Luego entonces establece que los intereses aplicables en caso de demora corresponden a los más altos que hay, que son la tasa para efectos tributarios que vale a la máxima tasa de usura que está certificada por la Superintendencia Financiera. Quiere decir eso que a medida que la obligación ha sido detectada, los intereses que pasan día a día son los más altos. Por eso nosotros siempre le decimos a las empresas que quieren hacer o realizar acuerdos de pago con nosotros que es mucho más favorable que se siente con una entidad financiera, pida el préstamo a la entidad financiera, que los intereses son mucho más bajitos, y le pague las obligaciones a la entidad para que no vayan a verse en una situación de crisis por los altos intereses que tiene que causar eso. Decíamos entonces que viene un decreto, ley 169 del año 2008, y le dice a la entidad, mire, para usted controlar, señores UGPP, usted debe solicitar toda la información que sea relevante que tengan las diferentes entidades, administradoras y órganos de vigilancia. ¿Qué quiere decir ese pequeño párrafo? Señores Claro, señores UNE, señores Movistar, entrégueme la información de los colombianos. Si usted tiene la información de que ellos pagan 300.000 pesos por un plan de datos, 200.000, pásemelo para acá que a mí me sirve. Pero páseme también la información de dónde están ellos ubicados, porque allá yo les tengo que notificar mis actos. Pero además de eso entonces, todo y cada que ellos se pagan y cambian de teléfono celular, de ese que tienen a este momento a un iPhone 6 y eso, páseme lo que a mí me sirve. Y entonces nosotros vamos recopilando esa información y la pedimos. Y decimos entonces que también debemos solicitar a los aportantes, empleadores, afiliados, cotizantes, beneficiarios, las explicaciones. Yo me siento entonces con ellos y les digo, hágame el favor y me aclara y presénteme todos los documentos porque yo encontré unas inconsistencias en la información relativa al pago de sus obligaciones. Iniciamos y nos sentamos con ellos, nos sentamos, les damos cafecito, todo eso, y nos sentamos ahí a mirar cómo es que ellos están pagando esa obligación. Y lo hacemos allá, en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde tenemos oficina, y próximamente donde estamos abriendo oficinas en todo el país. Pero también, así no tengamos las oficinas, los funcionarios se desplazan y hacen auditorías en esas empresas. Realizamos cruces de información con todas las autoridades tributarias. Es nuestra obligación. O sea que nosotros no es que queramos molestar a la gente, sino que la ley nos pone a que la gente tenga que recibir las solicitudes nuestras, porque si nosotros no lo hacemos, lógicamente estamos incurriendo en una causal de mala conducta e incumplimiento legal. Todas las entidades que administran información, como decíamos, se la tienen que entregar a la UGPP. Es decir, yo le pido a una entidad financiera, deme la cuenta
de tales y tales colombianos y esa entidad me la tiene que entregar en los formatos que yo le pida. Y me entrega todos los movimientos financieros como nosotros decimos. Y nosotros entonces tenemos una obligación de verificar la exactitud de todas esas autoliquidaciones. Citamos a los aportantes que están afiliados o beneficiarios al sistema que rindan informes, testimonios, que digan cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, si su empleador lo puso a que pagara mal, por qué está pagando mal por Pedro, por Juan, qué es lo que está pasando. Realizamos visitas de inspección y recopilamos todas las pruebas que sustenten la omisión o la inexactitud. Ahorita vamos a hablar de omisión, vamos a hablar con Rodrigo también de inexactitud en esas liquidaciones, para que se decreten también todas las pruebas necesarias que están autorizadas en la legislación civil. Aquí decimos una cosa muy cierta. Los abogados, y yo no voy a hablar mal porque yo soy un abogado, no voy a hablar mal nunca de ellos, simplemente cogen los casos de las empresas y disminuyen los valores determinados en las primeras etapas por nosotros, porque la empresa no aportó la información, no aportó las pruebas, sino que simplemente la empresa me dijo, mire, eso no hace base de la cotización al sistema de la protección social porque son gastos de transporte. Pero yo no me puedo poner a creer simplemente porque la empresa me dijo. La empresa tiene que soportar que son gastos de transporte y decirme por fulano de tal que gastos de transporte pagó, pero soportándome con las pruebas. Cuando llegan los abogados y llevan el caso, pues lógicamente los valores se disminuyen en una cifra considerable, solamente aportando las pruebas que la empresa pudo haber aportado sin ni siquiera haber habido litigio alguno en el proceso. Y eso es lo que nosotros vemos que están pasando, grandes oficinas de abogados que se están especializando simplemente en aportar pruebas y bajando los montos que están establecidos. Los recursos no van para nosotros, los recursos van para el sistema. Si a Pedro le deben en su cuenta individual de pensiones, lo que yo cobre para Pedro con intereses y moros va para esa cuenta individual, no va para el gobierno. O sea que para nosotros es simplemente verificar que la empresa pagó bien o que el independiente pagó bien, y eso es lo que nosotros le tenemos que aceptar, lo que él nos refleje pago. O sea que para nosotros, si sacamos un valor determinado en una de las etapas iniciales del proceso, de 3.000 millones, de 5.000 millones, y baja un peso, para nosotros eso no afecta absolutamente nada, ni nos miden por eso. Nosotros simplemente verificamos frente al soporte probatorio que aportan los colombianos en cada proceso. Realizamos investigaciones que sean convenientes para establecer existencia de hechos que generen obligaciones. Proferimos liquidaciones oficiales, que son unos actos con los cuales nosotros nos pronunciamos. Afiliamos transitariamente a las administradoras públicas a aquellos que no se quieran afiliar. Yo encuentro que hay un empleador que no afilió a uno de sus empleados, lo invito a que lo afilie, porque es omiso del sistema, y si no lo hace, la ley me dice, oiga, no lo deje por fuera del sistema, él tiene derecho. Ingréselo usted, señor, es unidad, y ingréselo a la pública que esté ahí. Es decir, en este caso, por decir algún ejemplo, en Colpensiones, que es la entidad del gobierno, o lo que más participación tiene del gobierno, y lo tengo que afiliar ahí. Y entonces, eso me dice la ley. Viene la primera reforma tributaria, y esa reforma tributaria donde ya nosotros somos actores principales, nos sentamos en el Congreso, nos metemos ahí, decimos que para controlar tenemos que estar inmersos en esa reforma tributaria, y le decimos entonces a los colombianos a través de la reforma tributaria que la unidad es la competente para investigar todo lo que tenga que ver con inexactitudes, pagos mal hechos o omisiones, no afiliaciones al sistema, y que entonces las administradoras del sistema son las competentes para la mora. Es decir, cuando ustedes vean periodos que no han pagado, señores administradoras, cóbrele a esos aportantes que no han pagado esos periodos. Si encuentran inexactitudes o omisiones, mándenmelas a mí para yo poder hacer las acciones respectivas. Y ahí entonces nos encontramos que la ley, en la reforma tributaria, habla de una competencia preferente. Es decir, yo cogí el caso de una empresa y al auditar esa empresa encuentro que hay inexactitud, omisión y mora, yo no le entrego la mora a las administradoras. La reforma tributaria me dice que yo tengo competencia preferente para hacer la aclaración sobre los tres aspectos que he encontrado en omisión, inexactitud y mora. Y yo sigo con el caso completo sin devolverle nada a las administradoras. Eso quiere decir entonces que también esa reforma tributaria modificó un procedimiento de determinación que luego la última reforma tributaria volvió a ampliar en términos. Esa reforma tributaria nos trajo las sanciones que nosotros no teníamos, por eso fuimos protagonistas fundamentales de esa reforma tributaria, y ahí empezamos entonces a tener un mecanismo que fuera entonces coercitivo para que nos empezaran a cumplir. Ese decreto 575 del año 2003 simplemente dice que internamente la entidad tiene una estructura y que esa estructura, dentro de la que tiene la entidad, es competente para
iniciar esas funciones de determinación de las obligaciones y que está en cabeza de una subdirección que se denomina la subdirección de determinación. Dice entonces, ¿qué hace? Viene la última reforma tributaria, año pasado, y dice, señores UGPP, los términos de cada una de las etapas del proceso, como ustedes lo van a ver a continuación, se amplían. Vuelven otra vez a como estaban en su estado natural. Deja por fuera los términos que había traído la anterior reforma del año 2012. Y luego adiciona también algo importante y les dice, los colombianos que hayan venido cumpliendo mal con el sistema, cumpliendo en forma irregular con el sistema, si corrigen o pagan cuando no han pagado y no ha actuado la unidad, no tienen que pagar sanción. Vaya, corrija voluntariamente, arregle lo que tenga que arreglar antes de que la unidad le mande una primera cartica. Porque ya después de que la unidad le mande la cartica, ya sí hay sanción cuando usted corrija, porque usted fue motivado a corregir por una acción de la unidad. Entonces lo que queríamos era que los colombianos no pagaran sanción si voluntariamente encontraban que había errores para corregir y lo pudieran hacer. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo ahí. Esto es entonces un preámbulo de lo que nosotros queríamos contarles. Yo los voy a dejar en manos de Rodrigo, les agradezco mucho habernos escuchado, vamos a esperar aclarar las inquietudes que ustedes tengan. Tenemos un compromiso también con la firma ilimitada que nos invitó acá. El compromiso es sentarnos con ustedes, canalizar los problemas que ustedes tengan en los pagos con esta entidad, poderles ayudar a organizar lo que pueden estar pagando mal, que la firma sea un vocero de ustedes para con nosotros y poder entonces nosotros tener conocimiento de que tenemos que corregir. Si ustedes nos mandan un correo cada uno individual, no es posible. Si nos lo mandan a través de la empresa, nosotros vamos a canalizar la información. Sabemos que estuvimos en esta capacitación aquí, que tenemos un compromiso con ustedes y nos queda mucho más fácil a través de la empresa poder organizar todo. Muchísimas gracias entonces y los voy a dejar con el doctor Rodrigo Uribe.